El siguiente apartado dentro de esta segunda parte de consolad a mi pueblo, el siguiente apartado se denomina la inquietud del amor. Lo denomina así el documento, ¿no? Y dice el documento: iconos vivientes de la maternidad y de la cercanía de la Iglesia, vamos hacia quienes esperan la palabra de consolación, inclinándonos con amor materno y espíritu paterno hacia los pobres y los débiles. El Papa nos invita a privatizar el amor y con la inquietud de quien buscar siempre sin descanso el bien del otro, de la persona amada. La crisis de sentido del hombre moderno y la crisis económica y moral de la sociedad occidental y sus instituciones no son un acontecimiento pasajero de nuestro tiempo, sino un momento histórico de excepcional importancia. Estamos llamados como Iglesia a salir para dirigirnos hacia las periferias geográficas, urbanas y existenciales, las del misterio del pecado, del dolor, de las injusticias, de la miseria, hacia los lugares escondidos del alma, donde cada persona experimenta la alegría y el sufrimiento de la vida. Esta es quizá la necesidad más urgente de la sociedad actual, del mundo hoy día, ¿no? La necesidad de llevar a cada persona, a cada ser humano, hacia su propio interior y llevarles a su propia interioridad para que de alguna manera tomen conciencia de su propia alma inmortal, de su propio ser trascendente, ¿no? Con frecuencia, la mayor carencia de las personas hoy día es esa, el no tener conciencia de tener un alma inmortal, creada a imagen y semejanza de Dios, un alma con un destino eterno, y entonces viven y pasan por esta vida pues como si no hubiera trascendencia, como si no hubiera más que lo que ven y palpan en su entorno. ¿Qué pasa con esto? Pues que la vida tal y como es, ¿no?, en determinados momentos es muy cruel, es muy dura. Y si no hay nada más y se limita solo a lo que tienes, pues puede resultar muy decepcionante, ¿no? Puede resultar también angustiosa en el sentido que dices, bueno, esto es todo lo que hay, no hay nada más. ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Qué sentido se le pueden dar a muchas realidades vitales de las personas si no hay una vida después, ¿no? Si no hay una eternidad, si no hay un Dios, si no hay una trascendencia? ¿Qué sentido puede tener el dolor sin una inmortalidad, sin una eternidad? Pues ninguno. ¿Qué sentido pueden tener tantos y tantos sufrimientos y dificultades que forman parte de la vida de todo ser humano? Cuando no se tiene fe y cuando no se tiene la perspectiva de la eternidad, pues puede resultar insoportable, ¿no? Porque si todo lo que tenemos es lo que hay en esta vida y nada más, pues hay personas que en esta vida atraviesan momentos, circunstancias, e incluso hay personas que no tienen momentos puntuales o circunstancias puntuales, parece que les han tocado todos los puntos para que humanamente todo les salga fatal y viven en una continua situación de sufrimiento, ¿no? Entonces, ¿qué sentido pueden encontrar esas personas a su vida tal y como es, ¿no? Si no tienen esperanza, si no tienen confianza, si no tienen un futuro diferente en su mente y en su corazón, ¿cómo hacen para salir adelante? Pues es la realidad que te encuentras personas sin norte, personas sin motivaciones, personas pues eso, en situaciones de muchísimo sufrimiento, pues eso, incluso de depresión, de postración, de desmotivación,
Esa es una realidad, ¿no?, que existe. Entonces, ¿cómo afrontas esas realidades si no hay una visión trascendente, ¿no?, si no tenemos la eternidad en lontananza? Bueno, pues la misión de hacer tomar conciencia al ser humano de que esta vida es transitoria, es pasajera, que no es la vida definitiva, que después de esta vida hay algo más, que Dios existe, que el dolor vivido en Cristo Jesús tiene un sentido, y no solo un sentido, sino un valor. Pues esa misión de que nuestro destino es eterno, de que yo no soy simplemente la materialidad que soy, que además de mi ser material, de mi ser físico, hay un ser espiritual que también soy yo. Todo eso, que para nosotras es muy obvio, pero no es así de obvio y así de evidente para todo el mundo, es necesario anunciarlo, es necesario que las personas tomen conciencia de esa realidad, ¿no?, llevarlas a esa realidad. Pues esta es la mayor urgencia de hoy. Quizá el mal más grave y el que urge remediar, ¿no? Y no es fácil remediar, pero esa crisis de sentido, esa crisis moral, es algo que nos mueve y nos impulsa, y nos dice el documento que estamos llamados a salir al encuentro de la humanidad. Sobre todo, el Papa habla de las periferias geográficas, urbanas y existenciales, quizá las periferias menos exploradas y de más necesidad son las existenciales, ¿no? Acudir a esas periferias existenciales, a esas personas que están totalmente perdidas, extraviadas. Las periferias existenciales son las del dolor, las de la injusticia, las de la miseria, sobre todo las del misterio del pecado. El pecado es un misterio que tiene mucho que ver con la libertad humana, pero al que tenemos que acercarnos, como a cualquier misterio, con un sumo respeto, ¿vale?, con mucho cuidado, de puntillas, siendo conscientes de que estamos entrando en un terreno sagrado, que es el de la conciencia, ¿no?, de las personas, y por ahí hay que pasar siempre de puntillas, porque el misterio del pecado está encerrado en esa realidad de la conciencia de nuestros hermanos, en la que siempre hacia la que siempre hay que tener un profundo respeto, ¿no?, y una profunda delicadeza, porque el pecado es el pecado y son hechos objetivos, pero la conciencia de nuestros hermanos es un santuario al que solo Dios accede, ¿no? Hay un adagio latino que dice así, dice: de internis nec ecclesia, de lo interior, de lo íntimo, de la conciencia, en la conciencia ni la Iglesia entra. Ante la conciencia del ser humano, la Iglesia también se descubre y con profundo respeto no juzga. La Iglesia nunca juzga las conciencias de nadie. La Iglesia juzga hechos, objetivos, doctrinas, realidades, lo que puedes ver, y juzga y dice: eso no es admisible, eso es contrario a la verdad de nuestra fe, eso no es voluntad de Dios. Los hechos objetivos, las realidades concretas, pero la conciencia de quien vive en esas realidades concretas o en esos hechos objetivos negativos, que la Iglesia ha juzgado como negativos, ni siquiera la Iglesia juzga la conciencia de nadie, solo Dios. Solo Dios es el único juez, ¿no? No juzguéis, no seréis juzgados, dice el Señor, y con la medida que midiereis, seréis medidos. Lo digo porque a veces yo me he encontrado personas con una dureza de corazón impresionante,
Y a estos hay que decirles, cuidado, porque con esa dureza y esa inflexibilidad vas a ser juzgado tú exactamente igual, con esa misma medida, ¿no? Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Dice el documento, vivir la bienaventuranza de los pobres significa que la angustia de la soledad y de la limitación ha sido vencida por la alegría de quien es realmente libre en Cristo y ha aprendido a amar. Para aprender a amar de verdad, como Jesús nos ama, hay que ser absolutamente libres en Cristo y aprender a amar. Hay que superar la angustia de la soledad, de la limitación, vencer y liberarnos para poder amar de verdad. Durante su visita pastoral a Asís, el Papa Francisco se preguntaba de qué debe despojarse la Iglesia. Y responde, la Iglesia debe despojarse de toda acción que no es por Dios, del miedo de abrir las puertas y de salir al encuentro de todos, especialmente de los más pobres y necesitados, lejanos, sin esperar. La Iglesia no tiene que pararse y esperar, no sé. La Iglesia tiene que ponerse en marcha y salir al encuentro de todos aquellos que están equivocados, perdidos, dispersos, distraídos, como queráis decir. No para perderse en el naufragio del mundo, sino para llevar con valor la luz de Cristo. La Iglesia tiene que salir, no para dejarse comer por el mundo, ¿no? Sino para con fuerza, con valentía, llevar la luz de Cristo, la luz del Evangelio, también en la oscuridad, donde no se ve, donde puede suceder el tropiezo. Despojarse de la tranquilidad aparente que dan las estructuras, ciertamente necesarias e importantes, pero que no deben oscurecer jamás la única fuerza verdadera que lleva en sí, la de Dios. Él es nuestra fuerza. Esto que dice aquí el Papa es una realidad que afecta a la Iglesia, que afecta a las comunidades religiosas y que nos afecta a cada uno en persona. Muchas veces ponemos nuestra fuerza y nuestra seguridad en normas, leyes, que no digo que estén mal, pero que están al servicio de una verdad y no son nuestra fuerza. Las leyes, las normas, lo organizado, las estructuras, son necesarias y convenientes, porque si no sería jungla, pero están ahí para protegernos, no para presionarnos. La ley nos protege, por eso hay que guardarla, hay que cumplir. Nos protege de nosotros mismos, de nuestro egoísmo, del error, de los errores de los otros. La ley, el cumplimiento de la ley nos protege, nos ayuda, pero el cumplimiento de la ley no es nuestra fuerza. La fuerza no la vamos a sacar nunca del cumplimiento de la ley. La fuerza la vamos a sacar siempre y solo de Dios, de Cristo.
Él es nuestra fuerza. Y tenemos que ser valientes y despojarnos de la oscuridad, del miedo, de esa tranquilidad aparente que nos dan las estructuras, de ese descansar en siempre he sido así. Y esto hay que hacerlo así, así, así. Tenemos que ser capaces de afrontar riesgos, de afrontar el riesgo de explorar lo que no ha sucedido hasta ahora, de dar pasos nuevos, de dar pasos en direcciones que no controlamos mucho, apoyándonos en Jesús, que es nuestra fuerza, y en el Evangelio. Para nosotros todo esto es una invitación a no tener miedo a dejar caer las estructuras caducas. No pasa nada. Tranquilas, que no pasa nada. Lo caduco es caduco. Tuvo su sentido, su valor, su importancia en un momento dado, pero no tiene por qué ser eterno. La Iglesia sí, va a durar hasta el fin de los tiempos, ¿vale? Tenemos esa promesa del Señor y en consecuencia esa seguridad. Pero los modos externos en que la Iglesia se mueve, en que la Iglesia actúa, los ámbitos, las realidades, las costumbres, los usos, eso puede variar. Y hay momentos en que debe variar y tenemos que asumir esa variedad, ese cambio. Y no pasa nada. Y no tener miedo a dejar caer esas estructuras que ya han pasado, que están caducas, que en un momento dado tuvieron un valor y un sentido, pero a lo mejor ahora ya no. Y hay que pasar página y seguir y dejarlas. Y no tener miedo a dejarlas. No pasa absolutamente nada. La Iglesia es libre y no la podemos aprisionar, y menos en estructuras. La Iglesia es libre y la lleva adelante el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y nos lo enseña así Jesús en el Evangelio. La libertad necesaria para encontrar siempre la novedad del Evangelio en nuestra vida y también en las estructuras. Esa libertad se la da el Espíritu. Tenemos que ser libres en una Iglesia libre. Tenemos que caminar sin miedo en una Iglesia que no tiene miedo. Y hay una palabra que en muchos ámbitos de la Iglesia es maldita. Es la palabra cambiar. La palabra renovarse. Decir cambiar, decir renovarse significa que medio mundo se pone de los nervios y casi todo el otro medio se rasga las vestiduras. No, esto es horrible, ¿qué va a pasar ahora? Nada. Renovarse y cambiar es propio del Espíritu Santo, que viene y renueva la faz de la tierra continuamente. Jesús lo dice: yo hago nuevas todas las cosas. Y negarse a renovarse, negarse a cambiar según el Espíritu de Dios, tampoco cambiar por cambiar, entendedme. Negar la novedad, anatematizar lo nuevo, lo diferente, es negar la Pascua. Sí, porque la Pascua es el tiempo nuevo, el tiempo de la novedad perenne. La Pascua siempre es nueva. Jesús hace nuevas todas las cosas. Y el Espíritu de Dios viene y renueva la faz de la tierra. No hay que tener miedo a la renovación, a lo nuevo, al cambio. Más hay que tener miedo a las estructuras, a anquilosarnos. A hacer un ídolo
de esas costumbres, de esas maneras, de esas estructuras, de lo que ya conocíamos. Con esto no estoy diciendo que haya que tirar todo por la borda, mucho menos, espero que me estéis entendiendo bien. Pero no hay que tener miedo a la novedad del Espíritu de Dios. Eso sí, la renovación siempre tiene que ser en Jesucristo y en el Espíritu. Nunca por nuestra ocurrencia, ni tampoco nunca por nuestro capricho, por nuestro criterio. Siempre en Cristo y por el Espíritu. Estamos invitados a ser hombres y mujeres audaces, de frontera, dice el documento. Y el Papa Francisco, en la locución a los superiores generales, dice: nuestra fe no es una fe laboratorio, sino una fe camino, una fe histórica, encarnada, real, en la vida. No es algo, pues es una fe de laboratorio, algo que se controla con fórmulas, pero que al final nunca lo ves. No es una fórmula que se estudia en un laboratorio con un cuaderno y un bolígrafo. No, nuestra fe es una fe camino, una fe que te pone en marcha, que te hace caminar, que te hace moverte, que te hace vivir. Una fe histórica, encarnada e integrada en la historia. Dios se nos ha revelado en la historia no como un compendio de verdades abstractas. No hay que llevarse la frontera a casa, sino vivir en la frontera y ser audaces. Esto dice el Papa. Tú no puedes llevarte la frontera a tu casa, sino tienes que asumir el riesgo de vivir siempre en esa frontera, en ese límite, sin ningún miedo, porque estás viviendo en Dios. Por eso hace falta la audacia, la intrepidez, la osadía, una osadía santa, buena, ¿no? El atrevimiento. No tener miedo a coger el toro por los cuernos y decir: esta es la verdad, esto es lo que hay, esta es la dificultad, este es el problema, y afrontarlo. No se soluciona nada con mirar a otra parte, ¿no? Y tampoco se soluciona nada con decir, con querer llevar la frontera a tu casa, o sea, la dificultad, el riesgo a mi ámbito, ¿no? A mi terreno, a lo que yo conozco, donde tengo todo controlado. No, tienes que tener la audacia y el atrevimiento de salir de tu entorno, de tu nido, de tu cascarón, y acercarte a esa frontera. No traspasarla, pero sí acercarte. Hay fronteras que nunca un creyente puede traspasar, principalmente la del pecado, ¿no? No hay que traspasar la frontera del pecado, eso es obvio. Pero hay que atreverse a acercarse a esa frontera, principalmente para tirar de los que están al otro lado de la frontera. No podemos ir a rescatar a nadie de la frontera del pecado desde la embajada cómodamente sentado en un sillón, burocráticamente, con papeles. No, tenemos que ir hacia la frontera, agarrar de la mano a aquellos y tirar de ellos. Quizá también a los que están al otro lado de la frontera les va a convencer más una mano que se tiende, una mirada, una palabra, que un papel que les permite pasar la frontera. Suponiendo que ese papel llegue, que los papeles nunca llegan, ¿no? Pero suponiendo que los que están ahí sentados en el sillón, repantingados entre 200.000 kilos de papeles, dedicados a la burocracia, lo digo bien con dos R's, pues suponiendo que esos hagan su trabajo, que los burócratas funcionen, hace falta un burro normal y corriente que vaya a la frontera y le traiga. No un burócrata, un burro. Ya sabéis que Dios habló por la burra de Balaam, ¿no?
pues hacen falta burras de Balaam que vayan allá y hablen y anuncien y tiendan una mano y le digan, ven conmigo, y probablemente le sacaremos de ahí y le haremos volver a este lado de la frontera, ¿no? Pero sentados en un sillón, repito, suponiendo que los papeles lleguen, el papel no va a convencer a esa persona. A ver, a una persona que está en una situación complicada, pues al otro lado de la frontera, o oficialmente fuera de la gracia de Dios, ¿no? Por un hecho objetivo que constatamos, que vemos. Repito que no juzgamos a la persona, sino el hecho. La persona vive en una situación que está clara que esto no está bien. Yo no puedo llegar y decirle, mira, léete el Evangelio, léete las bienaventuranzas, mira lo que dice Jesús, pues yo qué sé. De los adúlteros, de los fariseos, de los pecadores. Léetelo y ya. Con esto no la voy a sacar. Tengo que ir a donde ella está, darle la mano y más o menos suavemente tirar de ella. A lo mejor si está helada del todo, darle un empujón en condiciones, no sé. Pero hay que ir allí y tenderle una mano. No le puedes dar el Evangelio y decir, toma, te lo lees y ya te pones a practicarlo, ¿vale? Ya sabes lo que dice aquí y tal, tú hazlo, tienes aquí el manual, ya sabes cómo se cruza la frontera. Probablemente sola no la va a cruzar nunca. Hay que ir a buscarla, hay que salir a por ella. ¿Por qué? Porque Dios, el Papa lo dijo en un determinado momento, no es un spray, no es algo etéreo que se queda diluido en el aire. Dios no es eso. No es un compendio de verdades abstractas. Dios no es un código moral. Dios no es el catecismo de la Iglesia Católica. Dios no es un tratado de moral en la Iglesia Católica. Dios no es un montón de dogmas. Dios es Dios. Y sobre todo es hombre. Por eso a Dios hay que amarle en lo concreto, en lo humano, en las circunstancias que concurren en mi vida, las que sean, en lo concreto de mi día a día y también en las circunstancias que concurren en la vida de mis hermanos. Esto es muy importante. Tenemos que vivir una religión encarnada, un cristianismo profundamente arraigado en lo humano y acudir a cada realidad concreta conforme se va presentando en mi vida. Y ahí, en esta realidad concreta, en esta persona, en este hecho, en esta circunstancia, ver a Dios, dar culto a Dios, descubrir a Dios y adorarlo. Y en la medida de lo posible, tender manos, tender puentes y traer a todos a casa. A este lado de la frontera y una vez que están en este lado de la frontera, a casa. Al hogar. Al abrazo del Padre. Esto es muy importante. Y con esto se daría por concluido lo que es el documento en sí, la parte de consolar. Después, al final, el Papa nos invita a la reflexión. Y nos da unos puntos concretos que vamos a repasar también para reflexionar. Pero ya es como si dijéramos, bueno, una tercera parte, en realidad no es una tercera parte. Pero bueno, sí, va después de la primera y la segunda parte. Lo que pasa es que la primera parte era un comentario de unas palabras de Isaías.
La segunda parte, otro comentario de otras palabras de Isaías. Y esta tercera parte no es un comentario sobre ninguna palabra bíblica, sino una serie de cuestiones en las que el Papa, una serie de puntos, nos invita a reflexionar. Dice así el Santo Padre. Dice, quería deciros una palabra. Estas son palabras pronunciadas por el Papa Francisco el 8 de julio de 2013. Quería deciros una palabra, y la palabra era alegría. Siempre, donde están los consagrados, los seminaristas, las religiosas y los religiosos, los jóvenes, hay alegría. Siempre hay alegría. Es la alegría de la lozanía, es la alegría de seguir a Cristo, la alegría que nos da el Espíritu Santo, no la alegría del mundo. Hay alegría, pero ahora viene la gran cuestión: ¿de dónde nace la alegría? ¿No? Entonces él nos da una serie de cuestiones, de puntos, para reflexionar, para buscar, para cuestionarnos sobre la alegría, sobre dónde nace la alegría. Aquí hay un paréntesis que yo quiero meter acerca de la alegría, ¿no? Ya lo dije el primer día, pero buscando más y más y pensando más y más, ¿qué es la alegría? La alegría no es, evidentemente, reírse a carcajadas, ¿eh? Eso puede ser en un momento dado una manifestación externa de la alegría, pero la alegría es algo mucho más hondo. Santo Tomás de Aquino la define como una consecuencia del amor, como si la alegría fuese algo así como el brillo que existe en la existencia de una persona, valga la redundancia, el brillo que existe en la vida de una persona cuando hay amor, cuando ha encontrado el amor, cuando el amor está presente en la vida de esa persona. El brillo que el amor le da, el fulgor que el amor le da, es la alegría, ¿no? Ese brillo, ese fulgor, es la alegría del que ama, del que tiene el amor presente en su vida. Dice Santo Tomás que la alegría es tanto mayor cuanto mayor es el amor y cuanto más noble es aquello que se ama. Por ejemplo, si una persona que le encantan los árboles, le gustan muchísimo los árboles, va caminando y se encuentra una serie de árboles, pues como ama los árboles, disfruta y se alegra viendo los árboles. La alegría le brota de encontrarse con aquello que ama, ¿no? Ama los árboles, encuentra una serie de árboles hermosos en su camino y eso pues le produce alegría, porque los ama y los disfruta, ¿no? Pero si en vez de encontrar árboles se encuentra con un amigo, que es una criatura mucho más noble que un árbol, mucho más digna de ser amada, un árbol, pues al amar ese árbol, al amar esa persona, ese amigo, la alegría es mucho mayor que la que le puede generar el árbol, ¿no? Porque es una criatura mucho más noble. Bueno, pues Santo Tomás concluye el ejemplo diciendo que la verdadera alegría es el encuentro con Dios, es el encuentro con el ser más noble, más alto. La verdadera alegría viene del encuentro con Dios, del encuentro con el amor de Dios. Por eso cuando uno ama a Dios y le ama lo más que se le puede dar, la alegría es total. La alegría más grande está en el amor más grande. Por eso el demonio intenta siempre apartarnos del amor y encerrarnos en el egoísmo. Porque el egoísmo nos quita la alegría, nos quita la paz. El pecado nos quita la alegría y nos quita la paz. El egoísmo evidentemente es un pecado, ¿no? Y el egoísmo
nos apaga el amor, es lo contrario al amor. Entonces, si el egoísmo reina en mi vida, amo menos, hay menos alegría. El egoísmo es la fuente última de todas las tristezas. Y el amor más grande está en el amor que Dios nos tiene, no en el que nosotros le tenemos a Él, sino en el que Él nos tiene. Y la alegría más grande, no superable por ninguna otra, ocurre cuando alguien reconoce, sabe, comprende que Dios le ama. En el momento que uno se sabe amado por Dios, pero no saber aquí, sino en el momento en que uno sabe experimentalmente que es amado de Dios, sobreviene la alegría más grande. Esa es la alegría más grande. Y nuestra misión como samaritanas es alegrar al mundo anunciando ese amor, ¿no? La medida que anunciamos ese amor y lo demos a conocer a los hombres, estamos alegrando al mundo. Saberse amado por Dios experimentalmente es la alegría mayor, no superable jamás por nada ni por nadie. No hay alegría más grande que esta, no la hay, que la de saberse amado por Dios. Cuando una persona llega a esa experiencia, a ese conocimiento vivo y vital del amor de Dios, se ve inundada de la alegría. Y de una alegría fuerte, sólida, que no pasa. Y la pregunta es, ¿transmito yo esta experiencia del amor de Dios? ¿Transmito la alegría de saberme amada? Cuando uno se aparta del amor que Dios nos tiene, de este amor, sobreviene la peor de las tristezas. La peor de las tristezas es el pecado. El pecado es la tristeza más honda. La única tristeza verdadera, real. Y nos dice el Papa: mira en lo profundo de tu corazón, en lo íntimo de ti mismo, y pregúntate, ¿tienes un corazón que desea algo grande o un corazón adormecido por las cosas? ¿Tu corazón ha conservado la inquietud de la búsqueda o lo has dejado sofocar por las cosas que acaban por atrofiar? Dios te espera, te busca. ¿Qué respondes? ¿Te has dado cuenta de esta situación de tu alma? ¿O duermes? ¿Crees que Dios te espera? ¿O para ti esta verdad son solamente palabras?